Si estás pensando en comprarte un coche compacto, seguramente estés pensando entre estos dos modelos, entre el Golf modelo 5 y el BMW Serie 1. Estos dos modelos son 5 plazas, 5 puertas, de buena calidad, los dos tienen muy buena fama, los dos son alemanes y los dos se han comprado en Alemania y se han traído a España. Ese de ahí, el BMW Serie 1, tenéis más vídeos de él en mi canal, ese es el mío. Por fuera son los dos más o menos igual de ancho y de largo, pero hay una diferencia muy clara en el espacio. El techo es más alto el del Golf. La altura del suelo, de la carretera al suelo del coche, también sería un poquito más alto, pero bueno, más o menos son iguales. Pero la altura del techo sí que es más alta, y eso se nota mucho en las ventanillas. Si os fijáis, los cristales son mucho más grandes en el Golf que en el BMW, sobre todo en la parte trasera. Tengo que decir que el mío, el Serie 1, tiene muy pocos extras, mientras que este Golf está bastante equipado. Durante el vídeo iré enseñando las cosas del Golf. Por fuera sí que hay que decir que el BMW, el paso del tiempo se nota menos que este modelo. Hay que decir que estos dos modelos también están en 3 puertas, tanto el Golf como el BMW. Lo que pasa que el Golf no se nota mucho la diferencia. La ventana trasera es un poco más redonda y ya está, poco más. Sí que, a ver, estéticamente queda mejor, pero no es tan práctico. Y en el BMW, la puerta trasera, a mi parecer, está muy bien encajada. Tiene una forma así muy chula, es pequeña y le queda bien. Pero bueno, si lo queréis 3 puertas, que sepáis, la ventana es casi igual, pero la parte delantera no tiene marco, y eso lo hace muy deportivo. Yo cuando compré este estuve mirando el de 3 puertas, pero bueno, al final, como ya sabéis que llevo el perro detrás, elegí el de 5 puertas y estoy muy contento, ¿vale? El morro este sí que se nota si vas por ciudad, si aparcas en un parking para maniobrar, sí que se nota mucho la diferencia de este morro a este morro. Este es un morro más corto y se maniobra mejor. El interior es más grande en el Golf y ya en la entrada ya se nota. Luego en las plazas delanteras también se notan más amplias, hay más espacio. Y como tiene más altura el techo, también da más sensación de espacio. Pero el Golf sí que tiene más hueco para dejar las cosas. Por ejemplo, esta tela, que se suele romper, por cierto, en los modelos estos de Golf, pues puedes dejar aquí cosas. Bueno, aquí también tiene para dejar más huecos. En la puerta tiene más huecos para viajar y todo, tiene más espacio y es más práctico el Golf. Y la guantera es una guantera de verdad. Tiene aquí hueco para dejar las cosas. Estos son los cables de la radio, porque esta radio no es original, es una Android. Antes venía con navegador, pero bueno, se le cambió y se le puso esta. Y ahí están los cables. Pero tiene sitio aquí para dejar las cosas y luego tiene un hueco para dejar la documentación. Que bueno, esto no hace falta porque lo puedes llevar en el móvil, pero que lo sepáis. Y luego tiene cerradura, que está muy bien por si quieres utilizarla, dejas algo, cierra y bueno, te quedas más tranquilo, depende de dónde dejes el coche, si te vas de viaje o algo, pues está bien, cosa que no trae esto el BMW. Como veis, este tiene asientos calefactables. Por aquí se regulan. Fijaos la puerta, el hueco que tiene una luz ahí que el BMW no tiene. Bueno, es más cómodo por dentro el Golf. Lo mismo que pasa en la parte delantera, pasa en la parte trasera. Hay más espacio. Y son 3 plazas de verdad. El del medio va un poco más apretado, pero puede ir, hay sitio. Sí que aquí tiene un bulto, pero bueno, puede poner los pies aquí, porque aquí hay una altura más o menos de 20 centímetros. Y si no, puede poner un pie arriba o uno abajo, más o menos se puede apañar. Y aquí esto es algo que le pasa mucho a los Golf, que esta tiene la entrada de aire, pero se rompen esto. Cuando no se utilizan, se estropean, ¿vale? Y aquí pues tiene para dejar la bebida, para apoyar el codo, y bueno, tiene una tapita ahí que se abre, pero esos son extras. Hay modelos que lo traen, hay modelos que no lo traen. Y el maletero es muy grande, si os fijáis, es bastante grande, y la boca de entrada también es muy grande. Si quieres meter un televisor, la bicicleta o algo, es bastante grande. Y luego algo que para mí es muy importante, que el suelo es plano y aquí tiene la rueda de repuesto, que bueno, traía un corcho, pero yo al final se lo quité y le puse una rueda de repuesto. Otro extra que tiene este coche es el gancho de remolque. Este gancho de remolque se puede quitar, se guarda y aquí se pone una tapita que la tengo aquí dentro. Es esta de aquí. Se pone esta tapita y es como si no llevara gancho. La puerta es más pequeña,
se abre también bastante recto. El Golf se abre más, pero es más pequeña. Una cosa que se nota mucho del BMW es que las ventanas son más pequeñas y esto da mucha sensación de robustez. Y el interior del BMW es muy simple, es muy minimalista, tiene un tablero muy limpio. Este es el Serie 1, el modelo 1, la primera versión. Los últimos ya tenían ahí una pantalla que era plegable, que eso me gusta mucho. Este no la trae, este trae de extras, que ese no tiene el pitido, este pita delante y detrás y ese no tiene. Esta es la versión gris, la más común es la negra, pero bueno, este pues es un poquito más acogedor y me ayudó a elegir este modelo, la verdad. Me gusta mucho que tenga así las puertas clarito, lo que pasa es que es muy delicado y se mancha enseguida. Hay que estar todo el rato limpiándolo, pero bueno, es muy bonito. El tablero, si os fijáis, no tiene ni la aguja de la gasolina, es un tablero simple. Sí que tiene dos pantallas digitales con mucha información y te avisa de todo, de que si baja el nivel del agua, de que si te quedas sin agua, te avisa de todo. Tiene como un LED pequeñito aquí y otro LED pequeñito aquí, que esto hace una iluminación como naranja en el interior del coche de noche, que no se ilumina, pero te permite que si dejas las llaves por aquí y vas conduciendo las puedas ver. Te permite una iluminación muy flojita y bueno, si dejas algo ahí lo ves. En ese de noche, si no enciendes la luz de arriba, no ves nada. El tema de la guantera, para empezar, no tiene ni cerradura, cosa que el BMW Serie 3 Compact, que era el modelo anterior a este, sí que trae. Metes la radio y ya no cabe nada más, y encima esta tiene una curva que a veces dejo algo aquí y resbala, así que la guantera es muy pequeña, ¿vale? Y encima sin cerradura. La parte trasera tiene una puerta que tiene una forma muy chula, así pequeña. El acceso es un poco pequeño, ¿vale? Entonces la parte trasera son 3 plazas, pero en realidad son 2, porque 3 van apretados, el del medio y los otros 2, porque aquí tiene mucho acolchado. Si os fijáis, de la puerta al asiento tiene mucho acolchado, igual que ahí. Luego la tapicería esta es muy bonita, la puerta clarita y todo, pero a la que se moja se queda la mancha, aunque sea agua, se queda toda la mancha. Y para limpiar, por ejemplo, esto, yo tengo una máquina especial, pero hay que mojar todo el asiento entero. Todo esto hay que mojarlo. Y algo que diferencia del Golf, también tiene este bulto, pero no era tan grande. Si os fijáis, tiene un palmo, ahí, tiene un palmo aquí, ¿vale? Y la altura esta es muy pequeña, son 4 o 5 dedos, mientras que el otro era bastante más, me cabía la mano entera. Entonces el del medio no puede poner los pies tan cómodo. Es más pequeño el maletero. Y la boca de entrada, por si queréis meter la bicicleta o un televisor o algo, es más pequeño. Y no solo eso, sino que la parte de debajo no tiene rueda de repuesto. Y no es que no tenga rueda de repuesto, es que no tiene ni el hueco para la rueda. Tiene la batería aquí detrás por el tema del frío en el invierno allí en Alemania y el tema de reparto de peso. Los que estáis suscritos ya sabéis que yo llevo una rueda de repuesto. Si no estáis suscritos, suscribiros y tenéis que ver ese vídeo, que es muy interesante. Vale, el Golf tiene el motor así, mientras que el BMW, motor así, recto. Y algo muy bueno que tiene el BMW es esto, que tiene cadena de distribución. Ahí se ve que siempre va a ser más resistente una cadena que una correa. Eso es un detalle a tener en cuenta. Entonces esta es tracción trasera. ¿Y eso qué significa? Que tiene más piezas. Este coche es del 2004, ya tiene 18 años. Y por ejemplo, como tiene tracción trasera, tiene un diferencial trasero. Y el diferencial tiene aceite. Puede ser que con el tiempo fuga aceite, o que el cardan dé algún problema. El cardan también lleva retenes. Puede ser que los retenes se rompan, haya que cambiarlos. Bueno, a mí me gusta más tracción trasera, pero mecánicamente es más complejo. En cambio este es tracción delantera. Sí que hay Golf que son tracción total, pero la mayoría son delantera. Simplemente va el motor de aquí a la rueda delantera y te ahorras todo el tema del cardan, diferencial y todas estas piezas en movimiento. Bueno, es más simple, tiene menos piezas. Algo muy importante de estos dos coches son las averías, ¿vale? Y el Golf ahí gana claramente, no por las averías en sí, sino por los recambios. El Golf es del grupo BAK. El grupo BAK son Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.
Y bueno, hay más marcas, pero en general este coche comparte piezas con otras marcas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si se te rompe una pieza, puedes ir a un desguace y ya Golf hay un montón, porque se ven muchos en España. Y puedes encontrar, por ejemplo, el foco, un parachoque o algo, es muy fácil encontrarlo en un desguace. Y piezas de mecánica las comparte con el Seat León, el Audi A3, es decir, que tiene muchos recambios y más fácil encontrarlos. En cambio, en el BMW Serie 1, como se te rompa algo, en un desguace es muy difícil encontrarlo, al menos en España. Y esto, los que no sois de España, dejadme en los comentarios si en los desguaces de vuestros países hay hay BMW Serie 1, si hay recambios, si no hay recambios, porque aquí en España, en el desguace, no hay casi nada. Así que eso, tema de repuestos, es más difícil encontrar y encima cuando se encuentran es más caro del BMW. La calidad sí que es un poquito superior en el BMW. Esto se nota, por ejemplo, aquí. Mirad, este coche tiene 18 años, ¿vale? Y el techo está nuevo. Se cuida normal, pero el techo está muy bien. Mientras que el Golf tiene menos kilómetros y mirad el techo. Estas cosas no me han pasado en el BMW. Si tenéis el Serie 1 y os pasa esto, dejármelo en los comentarios. Todas estas cositas, dejádmelo todo ahí en los comentarios. Luego, por autopista, me gusta más cómo se conduce el BMW. La dirección es un poco más dura. En general, el BMW es un poco más caro en todo. Digamos que te da la exclusividad de la tracción trasera y que por dentro, bueno, es como muy acogedor, pero el otro es más práctico y es más económico. Como veis, este coche tiene focos de xenón, que el mío no lo tiene. Entonces, si podéis elegir, siempre elegir xenón. Hay Serie 1 con xenón, porque el xenón es muy superior. Incluso aunque le cambies las bombillas, que aquí yo se la he cambiado por unas Philips muy buenas, pero aún así no alumbra como un xenón. Así que espero que este vídeo te sea de mucha ayuda y te haga decidir cuál comprarte, si el Serie 1 o el Golf. Cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios. Si tienes uno, si tienes el Golf o tienes el Serie 1, déjamelo en los comentarios, cómo te ha ido, tu opinión, cómo va el coche, déjamelo todo. Así que ya sabes, dale un buen me gusta, suscríbete, compártelo para que la gente se decida cuál comprar y nos vemos en el próximo vídeo.